Hola, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de los profetas. El día de hoy nos toca hablar del profeta Habacuc y lo tenemos que ubicar dentro del rango de los profetas exílicos. Sin embargo, bueno, pues de estos profetas exílicos tenemos estos tres profetas menores que tienen un texto muy breve, muy corto, que son Sofonías, Nahum y Habacuc y que, bueno, históricamente se ubican después del destierro del Reino del Norte, pero antes del destierro de Babilonia del Reino del Sur. Específicamente, bueno, pues Habacuc, digamos que está ya un poquito antes de que vaya a ser invadido el Reino del Sur, ¿no? Entonces, sin embargo, en este periodo todavía ya se les considera como exílicos porque vive en una etapa en donde ya está muy próximo el exilio, ¿no? Si bien es cierto, todavía no se lleva a cabo el exilio de Judá por parte de los babilonios, ya está muy próximo el evento, entonces, bueno, pues se clasifican ya como exílicos. El libro de Habacuc se le conoce así como el profeta de la fidelidad, digamos que es uno de los temas que toca más claramente, más que sus contemporáneos profetas, y es un tema que vamos a profundizar más adelante, la fidelidad para el profeta Habacuc. Bien, ¿cuál es el contexto histórico? Bueno, el contexto histórico se ubica el ministerio del profeta Habacuc, los escritos, después del año 605 a.C. y antes del 597. ¿Qué sucede en estos dos acontecimientos? En el 605 tenemos la batalla de Carquemish, en donde los caldeos derrotan a los asirios y a los egipcios. Entonces, bueno, pues están viendo cómo los caldeos o los nuevos babilonios van aumentando en poder, ya derrotando claramente a los asirios y surgen ya como una amenaza directamente porque, bueno, pues si derrotan a los asirios, tienen posibilidades de seguir su política de expansión y al final también derrotar a eh, a los israelitas, ¿no? Y antes del primer sitio de Jerusalén, en el 597, efectivamente ya en el 597 hay un primer asedio a Jerusalén y hay una pequeña deportación, no masiva, sino selectiva, eh, en el año 597. Entonces, entre estos dos acontecimientos es donde se ubica el periodo histórico de cuando se escriben los oráculos del profeta Habacuc. El género literario en el que está escrito es un diálogo entre el profeta y Dios, ¿no? Un diálogo, digamos, de intercesión, en donde el profeta intenta interceder por su pueblo, intenta convencer a Dios de que los proteja, de que no permita que los babilonios los invadan a ellos, ¿no? Es una intercesión, es un diálogo muy directo, muy franco, en donde, bueno, pues el profeta por todos los medios intenta usar sus argumentos para tratar de convencer a Dios de que los proteja, ¿no? De que ellos, bueno, de que ellos ameritan todavía su protección, ¿no? La primera queja que tiene el profeta, pues es la opresión interior de Judá, que es castigada por la invasión caldea, ¿no? El profeta ve, visualiza que pues ya vienen los caldeos a invadirlos a ellos, ¿no? Vamos a ver directamente el texto, la Biblia, a ver qué dice. Bueno, eh, dice oráculo que tuvo el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, Yahvé, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré a ti violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la inequidad y tú miras la opresión? Ante mi rapiña y violencia, querella, hay discordia, se suscita. Perdón, querella hay y discordia se suscita. Por eso la ley se desvirtúa y no aparece el juicio. Sí, el impío asedia al justo, por eso aparece el juicio pervertido. Bueno, ¿qué es lo que le está reclamando el profeta Habacuc a Dios? Dice hasta cuándo, ¿no?
ya te he pedido auxilio y sin embargo tú no me escuchas. He clamado a ti, que viene la violencia, pero tú no vienes a salvarme, ¿no? Digamos que el contexto permite ver cómo pues digamos que el profeta intenta hacer su trabajo de intercesión, de interceder por su pueblo. Y pues lo presenta a su modo, ¿no? De la manera en que pueda parecer razonable, justo, las explicaciones y los argumentos para convencer a Yahvé de que los auxilie, ¿no? En esa necesidad que están a punto de ser invadidos. Sin embargo, bueno, pues es como un juego de palabras y bueno, pues él denuncia que ya viene la violencia, ¿no? Denuncia que viene la inequidad, denuncia que viene la opresión, denuncia que viene la rapiña. Y sin embargo, bueno, pues todos estos temas son temas que los profetas anteriores, Amós, Oseas, Miqueas, etcétera, habían estado denunciando desde el siglo octavo. La sociedad en su conjunto pues se había dividido y había generado esta clase de violencia hacia el más débil, hacia los pobres, este tipo de inequidad en donde no se practicaba la justicia, ¿no? Donde los más débiles en lugar de ser ayudados eran más oprimidos, ¿no? Y obviamente se practicaba la opresión. Entonces todo de lo que se está quejando el profeta es todo lo que ellos habían cometido ante ellos mismos, habían cometido ante los más débiles, ¿no? Y sin embargo, ahora va a venir una invasión extranjera de parte de los caldeos, en donde ellos ya, sin importar si son ricos o si son pobres, ellos van a sufrir estos mismos estragos, estas mismas violencia, rapiña, inequidad, injusticias que ellos mismos practicaron en su mismo pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues él le reclama que ya vienen y que no hay juicio y que ya vienen los impíos y ya asedian a los justos, ¿no? Le parece ilógico que los impíos vengan a asediar a los justos. Se las da como de muy justo, cuando, de acuerdo a a los otros profetas, pues no eran tan justos como aquí se quiere presentar ese pueblo, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Yahvé? Bueno, en este diálogo, la respuesta de Yahvé es, voy a hacer yo una obra en nuestros días que no creeréis si se os contara. He aquí que yo suscito a los caldeos, pueblo acerbo y fogoso, que recorre las anchuras de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. Entonces Dios mismo es quien suscita a este pueblo, a este nuevo imperio, el imperio de Babilonio, nuevo babilonio, neobabilónico. Es Dios mismo el que lo suscita, es Dios mismo el que le está preparando el camino para que surja y se imponga ante las naciones vecinas, incluyendo Israel. Entonces no es ajeno al plan de Dios, sino que Él mismo lo ha suscitado, ¿no? Él mismo ha suscitado este imperio para que suceda eso. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, pues de alguna manera Yahvé ha visto las injusticias del pueblo de Israel y bueno, pues llega un momento en que la paciencia de Yahvé, la paciencia de Dios se agota y por eso suscita este nuevo imperio para que se imponga la justicia y digamos que de alguna manera como pedagógica el pueblo de Israel, el pueblo de Judá específicamente, comprenda, reflexione todo el daño, todo el pecado, todo el mal que ha hecho y que se dé cuenta que lo que está viviendo es consecuencia, fruto de sus propios pecados, es consecuencia de sus propias decisiones. No es un castigo de Dios, sino es consecuencia de lo que ha hecho mal o lo que ha dejado de hacer, ¿no? Y bueno, pues describe cómo va a ser esta invasión, cómo es este pueblo. Dice, son más raudos que leopardos sus caballos, más agudos que lobos de la tarde, sus jinetes galopan, vienen de lejos sus jinetes, vuelan como águila que ah, que se precipita a devorar, ¿no? Vuelan muy rápido, son muy rápidos.
Llegan todos para hacer violencia, el ardor de sus rostros como un viento del este amontona cautivos como arena. Entonces van a practicar la violencia, son tan rápidos y practican la violencia, van a practicar la cautividad, ¿no? Se los van a llevar deportados a la cautividad y se burla de los reyes y les sirven de risa, ¿no? No le importa si eres rey o no eres rey, son tan poderosos que, bueno, pueden levantar un terraplén para tomar una ciudad amurallada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues no solamente lo permite, sino que sabe que son muy, muy poderosos, tienen mucho poder y bueno, lo van a ejercer al momento de practicar su política expansionista, su política imperial, y van a ejercer toda esa violencia en contra de ellos. Entonces, no solamente no les dice este, que no les va a ayudar, sino les confirma que eso ya está por hecho, ¿no? Es un hecho que los caldeos vienen por ellos, ¿no? Bueno, la segunda respuesta o la segunda pregunta, ¿no? La segunda inquietud que hace el profeta, este, acompañado de una serie de argumentos retóricos, trata de preguntarle o de cuestionar o de reclamarle a Dios por qué permite que un pueblo pagano, ajeno, eh, que es muy ateo o tiene otros dioses, cómo le permite a él que los invada a ellos, ¿no? Dice, ¿no eres tú desde antiguo, Yahvé mi Dios, mi santo? Tú no mueres. Para juicio le pusiste tú, Yahvé, o roca, para castigar le estableciste. Muy limpio eres de ojos para mirar el mal, ver la opresión, no puedes. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Con esta frase lo que trata de decir el profeta es, ¿cómo va a permitir Dios, o le cuestiona tú Dios, cómo vas a permitir que el que es impío va a atacar, va a invadir, va a devorar al que es más justo que él, ¿no? ¿Cómo permites que nosotros, que somos un pueblo justo, o a lo mejor no tan justo, pero no somos tan malos como ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo permites que un pueblo más inmoral, un pueblo más rebelde, un pueblo que es peor que nosotros, venga y nos invada a nosotros, ¿no? Ese es el cuestionamiento eh, que Dios hace, ¿no? Habacuc ve cómo este poderío caldeo crece, sin embargo, a su juicio, a sus ojos, piensa que los caldeos o los babilonios son un pueblo peor que ellos, ¿no? Ellos ven como un pueblo pagano, un pueblo infiel, lleno de pecados, violencia, inequidad, injusticias, opresión, impiedad. Sin embargo, bueno, pues lo que él no ve es que también Judá e Israel han cometido toda esta serie de pecados o de injusticias, ¿no? Se han convertido ya en un pueblo pagano, se han convertido en un pueblo infiel, están llenos de pecados ellos también, practican la violencia contra los más pobres, practican la inequidad, no hay justicia, y hay opresión entre los más débiles y hay una impiedad. Entonces, realmente de lo que se quejan del pueblo caldeo, pues son los mismos pecados que ellos han cometido, ¿no? Eh, Reconocen ellos su pecado, también reconocen que es una nación pecadora, pero dicen, bueno, pues nosotros somos menos pecadores que ellos, ¿no? Entonces no permitas que ellos que son más pecadores, son más ajenos a ti, que nos invadan, ¿no? Al menos nosotros, piensan ellos, conocemos a Yahvé y quieren seguir sus mandatos. ¿Por qué castiga Dios a un pueblo malo por otro más malo que él? O sea, es lo que no le cabe en la cabeza al profeta, ¿no? ¿Por qué Dios permite que un pueblo eh, malo sea castigado por otro más malo, ¿no? Como que ante los ojos del profeta, o según como lo plantea, parecería que Dios ayuda a una injusticia, ¿no? Parecería que Dios ayuda a una fuerza injusta. Está permitiendo que alguien malo domine a otro que no es tan malo. Ese es como que el cuestionamiento, ¿no? Que él hace.
Y bueno, pues, ¿cuál es la respuesta a Dios? Dice, ¿cuál es la respuesta de Dios? Esta es la respuesta de Dios. Dice, sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Repito, sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Bien, ¿qué podemos entender entonces aquí? Que la respuesta de Dios es que quien se va a perder, quien se va a condenar, quien va a morir, es el que no tiene el alma recta, ¿no? Le da una respuesta, digamos, moral, que el que se va a salvar es el que tiene el alma recta y el que no tiene el alma recta es el que no se va a salvar, ¿no? El justo por su fidelidad vivirá. El justo que practica la justicia, que en fidelidad cumple los mandamientos, que en fidelidad intenta cumplir la voluntad de Dios, es el que se va a salvar. Y entonces lo que el profeta está denunciando o lo que el profeta está pues preguntando o pidiendo es acerca de una realidad temporal, de que van a ser invadidos por una nación poderosa, pero pagana, pecadora, etcétera. Y sin embargo, Dios le da una respuesta no temporal, sino una respuesta que va más allá de esas expectativas, ¿no? Y dice, bueno, el que se va a salvar va a ser el que tiene una vida, un alma recta, el que cumple los mandamientos, el que es fiel a la palabra de Dios, el que es fiel e intenta hacer la voluntad de Dios. Esa es la característica del justo, ¿no? Que practica la justicia, que cumple los mandamientos, que se interesa por su prójimo, que no comete injusticias, que no comete fraudes, que no soborna, que no oprime a los más débiles, al contrario, los ayuda, ¿no? Entonces, quien practica esta serie de, esta justicia que viene de Dios, quien intenta por todos los medios hacer la voluntad de Dios, que no únicamente es cumplir los mandamientos, sino que también es ir más allá y amar a su prójimo y ser generoso con su prójimo y dar una sonrisa y dar una moneda y dar una ayuda, etcétera. Quien haga eso está muy cerca de salvarse y quien no lo haga, pues es el que se va a morir. Y en este sentido, este morir no es morir a manos de los babilonios, que a final de cuentas es lo de menos, ¿no? Dios está hablando está hablando de la salvación, está hablando de la vida eterna, ¿no? Entonces, da un mensaje atemporal o da un mensaje, o hay un avance en la revelación y hay un avance y pues nos da un mensaje no solamente a ellos, sino también a nosotros. Nos da un avance de quiénes son las personas que realmente se pueden salvar. ¿Quiénes son los que se pueden salvar? Dice aquí los que tienen un alma recta, ¿no? Los que son de un corazón limpio, los que practican la justicia, el justo, ¿no? El que practica la justicia y practicar la justicia es eso, es ser generoso con los que menos tienen y no oprimirlos, no engañar, no mentir, no practicar corrupción, no defraudar a la gente. Al contrario, ser generosos y ayudarlos, ¿no? Especialmente a los más desfavorecidos. No vender al pobre por un par de sandalias, no cometer idolatría, etcétera, ¿no? El justo que practica la justicia y por su fidelidad vivirá, ¿no? Esa fidelidad, ese practicar día con día su fe, digamos, esa sería la fidelidad, no solamente en creer, sino practicarla día con día. En esa fidelidad va a encontrar la garantía de la salvación, va a encontrar la prenda, las arras de esa salvación que le espera en un futuro, ¿no? Y la salvación va más allá de salvarse de un invasor, la salvación va más allá, que esa salvación es para la vida eterna, ¿no? Y entonces, bueno, esta nota al pie de página de la Biblia de Jerusalén dice la fidelidad, aquí en esta cita, ¿a quién? La fidelidad a la palabra y a la voluntad de Dios, ¿no? La fidelidad, cumplir la palabra de Dios, cumplir la voluntad de Dios, eso es lo propio del justo. El que es justo, el que tiene temor de Dios, va a intentar cumplir su palabra.
El que tiene temor de Dios va a intentar cumplir la voluntad de Dios en la medida de lo posible, en la medida de lo que él este, entiende, interpreta que es la voluntad de Dios, en esa medida va a intentar cumplir esa voluntad de Dios, ¿no? Y, eh, y eso es lo que caracteriza al justo y eso le da cierta garantía, le da mayor probabilidad de que se va a salvar, ¿no? De que se va a salvar o va a salvar su vida, pero no solamente su vida en este mundo, en su vida terrena, sino que alcanza esa vida eterna, ¿no? Judá vivirá, va a sobrevivir Judá, el opresor eventualmente va a caer, este castigo, este, coyuntura política, pues va a ser temporal, no va a durar para siempre, el opresor también va a caer eventualmente. Y bueno, el que se va a salvar es el que practica la justicia y la fidelidad. Cuando esta fidelidad o esta cita de Habacuc 2:4 sucumbirá quien no tiene el alma recta, más el justo por su fidelidad vivirá. Esta frase, más el justo por su fidelidad vivirá, cuando San Pablo la retoma en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas y también la carta a los Hebreos, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:37 al 38, mencionan esta frase que el justo vivirá por la fe, ¿no? Al momento de traducirse del hebreo al griego, la palabra en hebreo es emuná, que se traduce normalmente por fidelidad, pero al momento de traducirse al griego se traduce por pistis, que se traduce como fe. Entonces hay este cambio de fidelidad por fe. Esta cita es la única que habla de que el justo se va a salvar por la fe o por la fidelidad, ¿no? Es el único texto del Antiguo Testamento, entonces cuando San Pablo hace esta cita está haciendo referencia a Habacuc indirectamente, porque es la única cita en el Antiguo Testamento que habla de este tema. Entonces, vamos a ver Romanos 1:17. Romanos 1:17, ¿verdad? Dice, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Entonces esta frase de San Pablo en la carta a los Romanos, el justo vivirá por la fe, que muchos hermanos protestantes pues la utilizan como para justificar la sola fide o que solamente la fe salva. Sin embargo, está basado precisamente en la cita de Habacuc y en la cita de Habacuc pues está claramente traducido como que el que se va a salvar es el que practica la fidelidad, no únicamente la fe, ¿no? Y la fidelidad entonces la entendemos como una consecuencia de la fe, la entendemos como que va de la mano con la fe, como que la fe se tiene que traducir en obras, la fe se tiene que aterrizar en la vida diaria, día con día se tiene que ir practicando en obras de misericordia, en obras de justicia, en fidelidad y en amor a Dios y en amor al prójimo también. Entonces no es solamente la fe, sino es también la fidelidad. Así como tenemos Romanos, pues también tenemos Gálatas 3:3, eh, que dice, tan insensatos sois, perdón, era Gálatas, ¿qué? 3:11, perdón. Gálatas 3:11 dice, y que la ley no justifica a nadie ante Dios, es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe, ¿no? Otra vez la frase, pues el justo vivirá por la fe. Sin embargo, bueno, siendo estrictos, debería ser el justo vivirá por la fidelidad y no por la fe. La fidelidad está más relacionada con las obras diarias que se practican día con día, ¿no? Y no únicamente con el creer. Sí, el creer lleva a la fidelidad también, a practicar día con día, pues estas obras, ¿no? Bueno, esa sería, y también tenemos Hebreos 10 del 37 al 38.
Y también tenemos Oseas 2, este, ¿qué era? Oseas 2, 22. Vamos a ver Oseas 2, 22. Dice, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Es cuando el profeta está seduciendo a su esposa, o Yahvé está seduciendo a su pueblo, ¿no? Dice, yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Entonces, bueno, vemos cómo está relacionado el concepto de fidelidad, ¿no? El concepto de fidelidad es como practicar la fe día con día. Yo pongo a veces este ejemplo, no sé si sea bueno o no, pero es como la fe, digamos que es como cuando dos personas se casan, el momento del matrimonio, pues se prometen que se van a amar y respetar todos los días de su vida, etcétera, ¿no? Y la fidelidad yo lo entiendo como el practicar día con día estas promesas del sacramento del matrimonio, practicarlas día con día, no únicamente no teniendo otras parejas, no cometiendo infidelidades, sino demostrando cada día con pequeños detalles, con escuchar, con ser atentos, con interesarse en la otra persona, etcétera, demostrar ese amor que hay y que se tiene, ¿no? Y con hechos, ¿no? El ayudar, el llevar, el traer, el entregar, el dar, es lo que va haciendo que esta fe o que este amor se vaya transmitiendo, se vaya comprobando y es lo que hace que haya una diferencia entre la fe y fidelidad, ¿no? Digamos que la fe es creer, pero la fidelidad es demostrar con hechos o con actos eso que se cree. Y en este caso la fe es creer en Dios y la fidelidad es demostrarle a Dios con actos, con hechos, día con día. No es de que un día sí y un día no, no es de que un día me nace y otro día no me nace, no es de que hoy estoy inspirado, no. Día con día, con nuestros hechos, con nuestro trabajo, con nuestras acciones cotidianas, le vamos demostrando a Dios cuánto lo amamos a Él a través de nuestro amor al prójimo, ¿no? Esta fidelidad implica eh, que nosotros tenemos que ser amables con nuestro prójimo, que nosotros tenemos que cumplir con la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que hacer nuestras labores en nuestro trabajo, en nuestra casa, etcétera. Tenemos que hacer lo que nos toca. Y en la medida en que vamos haciendo lo que nos toca, en la medida que vamos haciendo la voluntad de Dios, en esa medida nos acercamos más al concepto de santidad. En esa medida nosotros alcanzamos la gracia de Dios, nosotros alcanzamos la plenitud por ir cumpliendo día con día la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no solamente es cumplir los mandamientos, sí, cumplir los mandamientos es el primer paso, pero no únicamente quedarnos ahí, sino ser más generosos, ir más allá y practicar la justicia en nuestra vida, ¿no? Practicar la justicia implica eh, ser generosos con los más desfavorecidos, implica ser amables con todas las personas, implica dar una sonrisa, implica dar esperanza, implica dar, reflejar a Dios en el hermano, ¿no? Puede ser con una sonrisa, puede ser con una palabra de aliento, puede ser simplemente con escuchar a una persona, puede ser con ayudarla monetariamente o físicamente o en especie, de mil maneras que podemos ayudar y mejorar a las demás personas, ¿no? En la medida en que nosotros somos generosos y practicamos la justicia en nuestra vida, en la medida en que nos desprendemos de nuestros egoísmos y practicamos la fidelidad, los que están alrededor de nosotros pueden notar esa presencia de Dios en medio de nuestra vida y pueden notar que por esa presencia de Dios nosotros podemos mejorar el entorno de los demás, ¿no? Aunque pueda ser con algún detalle, pero podemos entonces decir que estamos siendo fieles a la voluntad de Dios, estamos siendo fieles a la palabra de Dios, estamos siendo
fieles a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y en la medida en que nosotros somos fieles a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, en esa medida nosotros alcanzamos la santidad y en esa medida nosotros estamos más propensos a salvarnos. Y no salvarnos de las circunstancias temporales, de que si vienen los enemigos, de que si viene la pandemia, de que si viene la guerra, de que si vienen las persecuciones, de que venga lo que venga, sino salvarnos, a encontrar la salvación para la vida eterna, ¿no? Que es más importante. Es más importante porque es para la eternidad, ¿no? No es tanto salvarnos de una situación específica a otra, ¿no? Sino salvarnos para la vida eterna, que es lo más importante, ¿no? En la medida en que nosotros seamos fieles, ¿no? Como los santos, que se les llama también fieles, es en la medida en que nosotros intentamos hacer y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Y en eso nos va la vida y en eso nos va la salvación. En el pasaje de la samaritana, cuando Jesús habla con la samaritana, después llegan los discípulos y le preguntan que si ya comió, y él le responde que él tiene otro alimento, ¿no? Que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, en la medida en que nosotros identificamos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y la cumplimos, en esa medida nosotros estamos siendo fieles, en esa medida nosotros nos estamos realizando y estamos alcanzando esa plenitud de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe, que va de la mano la fe con la fidelidad, porque la estamos realizando y la estamos practicando. Y entonces nos sentimos contentos de haber ayudado a alguien, nos sentimos contentos de estar cumpliendo los mandamientos, nos sentimos contentos de ser luz para otras personas y nos estamos realizando porque vamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y en esa medida que nosotros cumplimos la voluntad de Dios, estamos nosotros siendo fieles. Y en esa medida que nosotros estamos siendo fieles y tenemos una vida recta, cabal, honesta, transparente, con un corazón limpio y puro, en esa medida nosotros nos acercamos más a nuestra propia salvación. Pero esa salvación no es temporal, sino es para la vida eterna, ¿no? Entonces el profeta se quejaba de una situación temporal, se quejaba de que los iban a invadir los babilonios y Dios le da una respuesta que el que se va a salvar, no te preocupes de los babilonios, no te preocupes si los van a invadir. Nos diría ahorita, no te preocupes de la pandemia, no te preocupes de la situación económica, no te preocupes de la inseguridad, no te preocupes de eso, eso no es tan importante como la salvación de tu alma, como tu propia salvación y la salvación de los que están cerca de ti. Entonces a eso es a lo que tenemos que ponerle mayor importancia, a nuestra salvación, a la salvación de las demás personas que están cerca de nosotros. Eso es lo verdaderamente importante. Y el mensaje es entonces practicar la fidelidad. La fe en este caso se da por hecho, pero la fidelidad no se da por hecho. La fidelidad es algo que nosotros tenemos que realizar día con día, ¿no? Así como el amor se practica día con día, el amor se demuestra día con día con pequeños, grandes detalles. Así la fidelidad a Dios también se demuestra con nuestra vida, con nuestros hechos. Si nuestra vida no damos testimonio de que Dios está con nosotros, a lo mejor nuestra fe es inmadura y es incongruente. Si en nuestro día con día no somos amables con las demás personas, no estamos dando testimonio y realmente no estamos practicando la fidelidad. Si no llegamos a ser generosos con las personas que están cerca de nosotros, generosos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestra ayuda que nosotros podemos dar y que nos endurecemos y que nos hacemos sordos ante las necesidades de los demás, entonces nos estamos alejando de hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios nos pide es que tengamos un alma recta y que practiquemos esa fidelidad con pequeños hechos, que le demostremos a Dios cuánto lo amamos a Él por medio de amar a nuestros hermanos, ¿no? Al tiempo que vamos armando a nuestros hermanos. Dice la carta a Santiago que quien ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Entonces, una fe sin obras es una fe muerta. Una fe tiene que ir acompañada de la fidelidad. Y no es que estén contrapuestas o que digamos qué es mejor, la fe o la fidelidad, la fe o las obras. Es que las dos tienen que ir acompañadas, ¿no? Las dos van de la mano. La fe tiene que demostrarse con la fidelidad.
Y la fidelidad es algo constante, permanente en el tiempo, no es algo esporádico, ¿no? La fidelidad es algo constante, que se va realizando día con día, se va realizando, se va realizando, se va practicando. Y en esa medida los que practican esa fidelidad le están demostrando a Dios la fe que tienen y en esta medida tienen las manos llenas para que el día del juicio, cuando ellos tengan que entregar cuentas, ya sea personales, el día de su juicio personal, o al final de los tiempos, pues ellos tengan la conciencia tranquila, tengan la certeza, la seguridad de que van a alcanzar pues la salvación, de que van a alcanzar la vida eterna, ¿no? Eso es lo que nos da la fidelidad y este es el concepto más importante que encontramos en el libro de Habacuc, la fidelidad. Y tenemos que tenerlo bien claro y tenemos que digerir este concepto de fidelidad, porque a veces nada más nos quedamos con la fe, pero no lo aterrizamos a la fidelidad. Y es que nuestra fe tiene que ser una fe madura, que nuestra fe se vaya traduciendo en fidelidad, que nuestra vida se vaya transformando para bien de los que están cerca de nosotros, que nosotros podamos transmitir el amor de Dios a los demás, que nosotros podamos ser instrumentos en donde la caridad, el amor, la generosidad están presentes hacia los demás. Si nosotros no damos eso, entonces nuestra fe es una fe muerta. Nuestra fe eh, no sirve o nuestra fe no sirve de mucho, ¿no? A lo mejor es una fe vacía, hueca, que le hace falta madurar, ¿no? Y que le hace falta encarnarse y dirigirse hacia el prójimo. Porque si nada más tenemos fe en Dios, pero no lo demostramos en obras de misericordia, corporales o espirituales, como tenemos los católicos hacia nuestros hermanos, pues difícilmente nos encontraremos la salvación, ¿no? La salvación está ahí en encontrar la voluntad de Dios, en conocer su palabra y practicarla. No solamente conocerla, no solamente creer que Dios existe, hasta el demonio, hasta Satanás cree que Dios existe, eso no tiene ninguna gracia, sino que esa fe nos lleve a creerle a Dios y creyéndole a Dios nos mueva en nuestros deseos más profundos de hacer su voluntad, de conocer cuál es la voluntad de Dios por medio de su palabra, por medio de las circunstancias, por medio de nuestra conciencia y que nosotros podamos intuir la voluntad de Dios en cada uno de nuestros contextos, en cada una de nuestras realidades y que en esa medida nosotros podamos transformar nuestra vida para el bien de los que están cerca de nosotros eh, con la intención de agradar a Dios. No únicamente con esa extensión, sino como una expresión natural de transformar el amor de Dios en obras de misericordia para nuestros hermanos y hacerlo constantemente, diario, ¿no? Si es posible diario. Eh, de esa manera le vamos demostrando a Dios cuánto lo amamos. Eso puede implicar pues muchas cosas, ¿no? A veces la fidelidad implica levantarse temprano para preparar el desayuno, a veces implica levantarse temprano para ir a trabajar, el poner el mayor esfuerzo y empeño en el trabajo, ¿no? Eh, esforzarse por llevar buenas relaciones dentro de la casa, hacer lo que nos toca en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el ambiente en el que nos encontremos, pues esforzarnos para ir haciendo lo que nos toca hacer con mucha responsabilidad. Entonces, y hacerlo día con día, no solamente hacerlo un día sí y un día no, sino hacerlo día con día, ¿no? De esa medida, entonces, nosotros podríamos estar más cerca de la salvación, podríamos tener más probabilidades de salvarnos, ¿no? Que alguien que no practica la fidelidad y que a lo mejor puede tener fe o puede no tener fe. Pero si no se practica la fidelidad, difícilmente entraremos en ese resto, en ese selecto grupo de los que muy probablemente van a encontrar la salvación, de los que estarán muy tranquilos en la época de la tribulación, en la época de las guerras, en la época de las pandemias, porque tienen su confianza puesta en el Señor. Eh, esa sería la fidelidad que tenemos que reflexionar si la tenemos o no la tenemos, que tenemos que reflexionar, porque a final de cuentas es un examen, ¿no?
que nos cuestiona esta palabra, qué tanto hemos sido fieles a Dios, ¿no? Y de qué manera se lo hemos reflejado a Él por medio de nuestros actos, y no solamente cuánto lo amamos a Él, sino que el amor a Dios también lo tenemos que reflejar a los hermanos. Y si no aterriza en los hermanos, si solamente le tenemos amor a Dios, pero no le tenemos amor a los hermanos, creo que nos está faltando esa parte también, ¿no? Si no somos misericordiosos con nuestros hermanos, si no amamos a nuestros hermanos, difícilmente podemos estar cumpliendo la voluntad de Dios, porque va en los dos sentidos, ¿no? No solamente el amor a Dios, sino también el amor a los hermanos. Y esa práctica diaria, cotidiana, es la fidelidad. Practicar la fidelidad día con día con nuestros hechos, con nuestros actos. El que es fiel es el que está más cerca de ser santo, ¿no? El que es fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a sus mandamientos, fiel a lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, ese es el que está más cerca de la salvación. Entonces es bien interesante aquí el concepto de fidelidad, que lo define muy claramente el profeta Habacuc, ¿no? Sucumbirá quien no tiene el alma recta, como una contraposición sapiencial, ¿no? El que no tiene el alma recta es el que se va a condenar. Pero el justo, el que practica la justicia, por su fidelidad, en consecuencia de esa fidelidad, de esas obras de misericordia que practica en favor de sus hermanos, eh, por amor a Dios, en honor a todas esas obras que practica, va a encontrar la vida, ¿no? Y en este caso la vida no solamente es salvarse de los babilonios, sino más bien encontrar la vida eterna, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la promesa es muy grande, y pues ahí tenemos la fórmula para la salvación, ¿no? Practicar la justicia y practicar la fidelidad. La fidelidad a Dios, que esa fidelidad a Dios implica eh, amor a nuestros hermanos que se demuestran con hechos, ¿no? Hay una frase me parece que es eh, de Santa Teresa de Ávila, que dice, hechos son amores y no buenas razones. No se trata de decirle a Dios que lo queremos, sino de mostrarle a Dios que lo queremos con nuestros hechos, nuestros actos. No se trata de decirle a otra persona cuánto la queremos, sino igual de mostrarle ese amor, igual con nuestros actos, ¿no? Entonces lo importante son los hechos, no tanto las palabras. Las palabras se las puede llevar el viento, pero los hechos son los que van demostrando realmente eh, cuánto queremos a Dios y cuánto queremos a nuestro prójimo. Y eso se va a ir reflejando y va siendo el fruto de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En la medida que nosotros cumplimos la voluntad de Dios, en la medida en que nos esforzamos por practicar la justicia, como dice aquí, ser justos y ser fieles y practicar la fidelidad, en esa medida nosotros alcanzaremos la salvación. Es importante también intuir, reconocer qué es lo que Dios espera de mí en esta circunstancia o en esta situación. Es importante discernir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y no tener así como confusión, ¿no? Tener muy claro lo que Dios quiere de mí en esta circunstancia, en esta situación. Dios quiere esto. Que lo haga o no, bueno, pues eso ya depende de mi voluntad, depende de mí, pero primero tenemos que discernir y saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios espera de mí en mis circunstancias, ¿no? Y esforzarme en la medida de lo posible para cumplir eso que Dios espera de cada uno de nosotros. Bueno, pues ese sería el tema de fe o fidelidad, que después San Pablo lo retoma más adelante. Y bueno, pues lo traduce como fe en lugar de fidelidad, pero yo creo que más o menos tenemos que tener la diferencia de la fe, es creer en las realidades que no vemos, pero es creer, ¿no? A final de cuentas, y tener esperanza en esa creencia que nosotros tenemos. Sin embargo, la fidelidad es actuar en consecuencia de esa fe, realizar nuestros actos, llevar nuestra vida de acuerdo a esa fe que nosotros tenemos, ¿no?
Bueno, ¿qué más tenemos? Después de este texto que es el más importante, tenemos cinco imprecaciones. Una imprecación es un reclamo que el autor o que el profeta hace a Dios, por reclamos de lo que él visualiza que van a ser las actitudes que va a tener el invasor ante su pueblo, ¿no? Le va a reclamar que va a ser un conquistador que tiene mucha avidez, mucha avaricia, mucho deseo de conquistar, de obtener un botín grande, eh, un deseo de tener ganancias inmorales, un deseo de generar una política y una práctica de la violencia, eh, un conquistador que es cínico, que se burla, que emborracha a los demás para burlarse de su desnudez, de burlarse de la religión, de las prácticas religiosas, etcétera, ¿no? Y la insensata idolatría del caldeo, ¿no? Sin embargo, todas estas cosas de las que se está quejando el profeta, pues son cosas que ya ha practicado el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, sino en su generalidad, pues sí, en ciertos grupos de personas que han practicado pues la avaricia, ¿no? Que han defraudado, que tuercen las balanzas, trucan las balanzas para robar, ¿no? Que serían las ganancias inmorales, el deseo desproporcionado de tener más. Han practicado la violencia contra los más pobres, contra los más débiles, tuercen la ley y el derecho para aprovecharse y obtener ganancias, obtener beneficios, quedarse con propiedades. Cínicamente se levantan viendo qué mal hacer y lo realizan porque tienen el poder, toman porque tienen la capacidad de tomar cuando ellos quieren y banquetean sin importarle a quién atropellan, ¿no? Para obtener esa vida llena de lujos, ¿no? Y también practican la idolatría. Entonces todo lo que se queja el profeta acerca de los conquistadores que él supone que van a venir y supone que van a practicar todo esto de este tipo de injusticias, pues es como un reflejo de lo que el mismo pueblo ha hecho en contra de los más débiles, de los más pobres, de las viudas, de los huérfanos. Es lo que el mismo pueblo ha hecho, ¿no? Entonces, de alguna manera, van a pagar en carne propia lo mismo que ellos han hecho y no es como un castigo de Dios, sino que digamos que es consecuencia de sus propios actos. Es consecuencia de ellos haberse alejado de Dios, es consecuencia de no haber cumplido los mandamientos, por lo que les va a suceder esta invasión que viene ya cerca, ¿no? Y bueno, pues ya la conclusión del profeta dice en Habacuc 3:16, dice, espero tranquilo el día de la angustia que caerá sobre el pueblo que nos asalta, ¿no? Habla y expresa su tranquilidad después en un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque tiene su confianza puesta en el Señor, ¿no? En el capítulo 3, versículos del 18 al 19 dice, pero yo me alegraré en Yahvé, gozaré del Dios de mi salvación. Yahvé, mi Señor, es mi fuerza. Él me da pies como de sierva y me hace caminar por las alturas, ¿no? Entonces el profeta, en este mensaje de esperanza, en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, pone su confianza en Dios y bueno, pues espera tiempos mejores, ¿verdad? Por eso dice, yo me alegraré en Yahvé, eh, gozaré del Dios de mi salvación. El Señor es mi Salvador, entonces tiene su confianza puesta en el Señor, cree que el Señor lo va a salvar de las situaciones difíciles y le da fuerza, ¿no? Así antes le tiemblan los pies por las circunstancias, por los enemigos, por los invasores, por la guerra que ya viene. Ahora él demuestra su confianza, su alegría, su gozo, porque está puesto en Dios. Y en esa confianza, pues él tiene la fortaleza suficiente como los pies de una sierva que camina en las montañas, ¿no? Entonces, digamos que nos da también la esperanza de poner en Dios toda nuestra confianza. A veces las circunstancias son difíciles, a veces los problemas son difíciles y a veces se nos vienen unas rachitas de un problema, otro problema y otro problema, ¿no? A veces la situación económica no
ayuda, a veces la enfermedad que se viene es una y luego se viene otra, a veces la muerte, a veces pues una serie de dificultades que se nos vienen encima y bueno, pues que nosotros también así como el profeta le reclamamos a Dios y por qué yo, y por qué a mí, y por qué toda esta rachita que se nos viene encima, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la palabra nos invita a permanecer tranquilos, nos invita a poner todo en manos del Señor y sobre todo nos invita a orientar nuestra vida hacia el Señor, ¿no? Nos invita a no tener esa angustia, ese vacío de cuando no se tiene a Dios, sino al contrario, tener esa fuerza, esa fortaleza de tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra fe, y que esa fe nos mueva y nos dé la fuerza para salir adelante en medio de las dificultades, que nos dé la fuerza no solamente de sortear las dificultades, sino sortearla con gozo, con alegría que viene del Señor, practicando la justicia, practicando la fidelidad, realizando todas estas obras de misericordia, que es demostrándole al Señor, pues cuánto lo amamos, ¿no? No solamente a Él, sino cuánto amamos a nuestro prójimo. Y en esa medida, entonces, nosotros podremos eh, tener la posibilidad de entrar en ese selecto grupo que son de los fieles, que son los que se van a salvar, que son los que tienen más probabilidades de que se van a salvar. Y no estamos hablando de una salvación temporal o terrena, sino que se van a salvar para la vida eterna, ¿no? Entonces, nuestro cuestionamiento sería qué tanto estamos haciendo para practicar la fidelidad o qué nos falta hacer para practicar esa fidelidad para que podamos poner toda nuestra confianza en el Señor y tener esa tranquilidad y la conciencia tranquila de que cuando el Señor nos llame, ya sea por enfermedad, ya sea por un accidente, porque nos toca rendir cuentas, o porque venga el final de los tiempos, en cualquier circunstancia nosotros podamos tener la tranquilidad de haber cumplido la misión, la tranquilidad de haber hecho la voluntad de Dios. Si nosotros llegamos a hacer la voluntad de Dios, si nosotros todos los días de nuestra vida hacemos la voluntad de Dios, tenemos que tener la certeza, la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que estaba de nuestra parte para hacer la voluntad de Dios y en esa medida el Señor nos dirá, vengan benditos de mi Padre. Entonces, bueno, pues es una cita importante, es un libro importante que nos debe de ayudar a reflexionar no solamente en qué creo y cuánto creo, sino que esa fe que nosotros tenemos, si la estamos aterrizando y practicando en nuestra vida diaria, si la estamos practicando en nuestra familia, si la estamos practicando en nuestro lugar de trabajo, si la estamos practicando en nuestro apostolado, si la estamos llevando más allá a los demás, o si hemos sido o si somos egoístas y solamente queremos eh, el beneficio temporal y egoísta para cada uno de nosotros. Bueno, pues con esto terminaríamos entonces este tema del profeta Habacuc, la enseñanza más importante, fe y fidelidad. Es importante tener presente ese concepto de fidelidad que nos sugiere el profeta, que nos habla de esforzarnos día con día, que nos habla de practicar la justicia y de encaminar nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos en hacer la voluntad de Dios día con día. Lo que ello implica levantarnos temprano, hacer nuestras labores, hacer todo lo que tenemos que hacer con alegría y con gozo de saber que estamos cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios y que así como Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, que nosotros encontremos la recompensa por el simple hecho de hacer la voluntad de Dios y por el simple hecho de encaminar nuestra vida y nuestra alma a la salvación, encontrar nuestra vida y encaminar nuestra vida y nuestra alma en hacer cumplir la voluntad de Dios. Bueno, pues ese sería el mensaje del libro de Habacuc. Y yo creo que es muy importante recapacitar todas estas ideas, todos estos conceptos y tenerlos muy claros, ¿no? Y entender que van de la mano la fe y la fidelidad y que no podemos ni separarlos, ni contraponerlos, ni decir cuál es más importante, no, los dos son importantes,
La fe y la fidelidad nos deben de llevar a la salvación, ¿no? La fidelidad haciendo todos los días la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos, nos debe hacer, nos debe acercarnos a nuestra propia salvación. Muy bien, pues eso sería todo el día de hoy. Les agradezco y bueno, pues seguimos con esta serie de libros proféticos. Muchas gracias y buenas noches.